condena a Cristina Fernández de Kirchner, aparece un tema que a mí me interesa ahora poder puntualizar por lo menos en dos focos, que es qué pasa con los juicios por corrupción a empresarios y a, por ejemplo, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri o al propio expresidente Macri. Y eso tiene como dos grandes causas para mirar, que una es la causa de los cuadernos, que también implica el gobierno de Cristina Kirchner, pero con muchos empresarios poderosos metidos en la causa, y también la del soterramiento del Sarmiento, que es la manera más difícil de decir que era el proyecto para meter bajo tierra un tren, que es el soterramiento del Sarmiento, un proyecto que también derivó en sospechas de corrupción. Está Diego Cabot, periodista de investigación de La Nación, a esta hora en comunicación con nosotros, por lo menos para poner el foco de cómo están esos dos casos. Buen día, Diego, acá Jairo Estracha del equipo de Radio Con Vos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jairo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Te voy a pedir así que nos ayudes. Por ejemplo, hoy en qué está la causa de los cuadernos y en qué están los empresarios más importantes, que yo me acuerdo eran pesos re pesados que iban pasando por la justicia en cuanto a la chance de ser juzgados y o condenados. Bueno, viste cómo son estas causas, que hay momentos donde pasan como valles procesales, para decirlo de una manera, viste, donde todo es una discusión procesal y es difícil saber por dónde andan hasta que de vuelta vuelven a la superficie justamente por alguna parte del proceso que los vuelve a poner encima. Eso fue lo que sucedió con Cuaderno, que tiene toda una parte muy pesada de acumulación de pruebas y demás, y ahora, en este momento, digamos, estamos, si querés, en la recta final para que empiece el juicio oral en noviembre, ¿no? Entonces, Cuaderno empieza en noviembre, y ahí sí es interesante el caso ese, más allá del tamaño, tiene 170 procesados, de la cuales la mayoría son empresarios, y es justamente eso, ¿entendés? Que no solamente hay funcionarios, que básicamente son muchos de los que ahora también terminaron condenados en esta causa, sino también que tenés a muchos empresarios, ¿no? No te olvides que el caso Vialidad, que nosotros conocemos como Vialidad, que es el que terminó con la condena a Cristina Kirchner, va sobre los negocios que hacía Lázaro y en Santa Cruz, porque ni siquiera en Vialidad están los negocios que Lázaro hacía en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Chaco o en Chubut, donde también construía con su constructora. Y el caso Cuadernos va básicamente sobre todos los otros empresarios que hacían negocios similares en todo el país, pero que por ahí no tenían la confianza con el matrimonio y les mandaban un cadete, ¿no? Y ese cadete iba en un auto y el tipo anotó todo, ¿no? Diego, entonces, cuando decís... básicamente era un resumen rápido. Sí, pero me interesa porque cuando uno mira la parte de los empresarios, que es la novedad en este caso, ¿quiere decir que esto va a derivar en que uno vea empresarios pesados pasando por un tribunal en noviembre? Esa es una pregunta. Y la otra es, las noticias que salieron en su momento de que, me acuerdo, creo que el caso de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, que había conseguido que consideraran, no que había pagado soborno, sino un aporte para la campaña. ¿Eso puede llegar a extenderse como estrategia para que los empresarios queden fuera del foco? Bueno, por parte, si querés. La primera parte sí, muchos empresarios poderosos, bueno, Calcaterra entre otros, van a pasar no sé si este año, ¿viste? Porque el tamaño de la causa la hace muy particular. Como te digo, vos pensás que tenés 170 defensas con sus abogados, oponiendo recursos y demás, y leyéndosele todos los... Bueno, imagínate todo lo que va a hacer eso, ¿no? O sea, va a ser un proceso largo. De hecho, en algún momento hasta habían pensado en alquilar una sala de teatro, pues iban todos los empresarios y sus defendidos, todos los defensores, los abogados defensores y sus defendidos, no entras en ninguna sala de un tribunal, no hay. Y habían pensado, finalmente creo que decidieron hacerlo todo por Zoom. Pero lo cierto es que vas a ver a todos los empresarios en las mismas condiciones que viste a Cristina Kirchner también, alegando y frente a, digamos, acusaciones concretas de jueces y de una fiscal llamada Fabiana León. O sea, el Luciani de esta causa va a ser una fiscal que se llama Fabiana León.
Sí vas a ver a todos esos. El caso Calcaterra, que es muy interesante, lo que vos decís, y te voy a decir ahora por qué, vas a ver que te va a gustar el rubro final de todo esto. Te va a gustar, no, es interesante porque en algún punto, viste, como que arriba, Jairo, nosotros por ahí, pero arriba, donde está el poder no hay tanta grieta, viste. Sí. Donde está en el vértice del poder no hay tanta grieta, es algo por ahí. Pero bueno, lo cierto es que ese caso Calcaterra es un caso que él dice en un momento, dice, mira, yo en realidad, ¿sabes lo que soy? Mira, juez, yo pagué en un subsuelo, pagué bolsos llenos de dinero, le pagué a este venía el emisario de Barata al edificio, yo me metí en la cochera y le daba bolsos de plata, pero ¿sabes qué? Soy, vamos a decirlo en idioma coloquial, digamos, soy un boludo que no pedí factura, ¿entendés? Que no pedí el recibo, pero eran aportes de campaña. ¿Podés creer que soy tan cabezón? Bueno, y la justicia le dijo, ay, bueno, qué cosa, bueno, está bien, lo vamos a pasar a la justicia electoral. Y ahí ya está todo prescripto, y ahí vos sabés que no hay las penas son multas. Bueno, eso finalmente, yo me acuerdo que escribí bastante duro contra ese fallo, eso fue diseñado por el estudio de un tal Mariano Cunio Libarona, no sé si te suena. No, completamente, sí, bueno, completamente. Claro, por una abogada del estudio de él, que además eso él lo había esgrimido ya con otros empresarios. Y esa era la puerta de salida que habían diseñado entre varios para que por ahí salgan todos los empresarios, porque todos habían hecho aportes de campaña, habían olvidado pedir el recibo, y los funcionarios también, porque si el otro no cometió un delito de un lado, bueno, tampoco del otro, ¿no? Bueno, eso finalmente fue tal el escándalo, vos no te das idea de lo que fue eso en Comodoro Pi. Mirá que la vara de escrúpulo está baja en algunos lugares. Claro. Pero así todo les dio como ciertos escosor eso, y finalmente eso no quedó firme, ¿no? Finalmente la justicia lo deshizo con otra resolución, lo deshizo, con lo cual eso quedó en la nada, y Calcaterra está procesado, y Calcaterra va a tener que ir a decir, bueno, ¿dónde sacaste la plata? Y todo, y seguramente serán condenados. O sea que vos no ves descabellado que, no te digo en noviembre, cuando termine todo este proceso gigantesco, tengas empresarios de peso condenados y que vayan a prisión, o van a encontrar el vericueto de la cantidad de años de la pena, etcétera, y eso bueno, no pasa nunca? Ahí, digamos, no puedo ser tan certero, porque no te olvides que ellos están acusados, la mayoría, de cohecho, ¿no? Claro. Si vos o yo hacemos una cosa así, seguramente la FIP nos interviene y dice dónde sacamos la plata, pero en este caso no pasó eso, ¿viste? Entonces están todos acusados de cohecho, y algunos de cohecho de asociación ilícita. Por ejemplo, Wagner, ¿te acordás de Wagner? Sí, claro. El que era el presidente de la Cámara de Construcción. Bueno, él está acusado de asociación ilícita porque era el que organizaba un poco a todos los demás para ver quién ganaba la licitación, y eso lo confiesa él, digamos, ¿no? Bueno, nosotros nos organizábamos para pagar y qué sé yo. Entonces hay algunos por asociación ilícita y otros por cohecho pasivo. Obviamente el cohecho pasivo tiene una pena menor al cohecho activo. Por el otro lado está el funcionario, que tiene otras, ¿no?, responsabilidades, que es administrar el dinero, digamos, de todos nosotros. Con lo cual las penas, yo no tengo idea si irán a prisión o no, pero seguramente vamos a ser condenados, porque si este esquema ya fue probado por la justicia, que con el caso Lázaro pues funcionaba para recaudar dinero, bueno, este es el mismo sistema, solamente para todos los otros empresarios de la obra pública vial, ¿no? Diego, escúchame, tengo un problema. Son 7:44 y tengo que cerrar el programa. ¿Yo te puedo llamar el lunes y hablamos de la causa del soterramiento del Sarmiento? Porque le quiero dedicar también un espacio a qué pasa con la causa donde también se repite el apellido Calcaterra, en este caso, el gobierno de Mauricio Macri, y una obra monumental que no se hizo. Me interesa saber qué pasa con esa causa. Tenía un plan que, como siempre me pasa, no me sale, que era hablar de los dos temas ahora. ¿Te puedo llamar el lunes? No hay problema, y decir al productor que, pobre, estaba preocupado por si me dormía. Ya nos conoce a los periodistas, lo que somos, ¿viste? Así que me llamó varias veces para ver si estaba todo ok. Por favor. Bueno, entonces te vamos a tener que despertar el lunes. Dale. Dale, te llamo el lunes. Te mando un abrazo grande.
Gracias, chao. Le estamos dedicando tiempo a causas de corrupción donde aparecen empresarios poderosos, recién lo escuchaste, el lunes vamos a hablar de la causa del macrismo con su primo por el soterramiento del Sarmiento, para ver en qué están otros casos de corrupción de gente poderosa y ver hasta qué punto se va a movilizar esas causas para que quede en evidencia si la única que es condenada es Cristina Kirchner en el medio de esta discusión que hay ahora. 7:45 minutos. Adiós, Agustín Castro. Chao, Jairo, hasta mañana. Gracias, Débora.